1956 salió el CPM y ahora el PER del año 57. Como ven, hay una diferencia de un año entre uno y otro. Como ya habíamos explicado en su momento, eh, las causas son de diverso motivo. El CPM fue creado para una empresa que luego es la transnacional más importante que tiene Estados Unidos, sobre todo de productos químicos. Es una planta gigante, realmente tiene no solo una, sino tiene muchas fábricas en el mundo. Es la que se ha encargado de promocionar y proporcionar todos los recursos químicos para las dos guerras mundiales que existieron en el siglo XX. La Primera Guerra Mundial, que fue iniciada en 1914, eh, esta transnacional empezaba realmente a proporcionar todos los productos químicos que necesitan sobre todo para la fabricación de proyectiles y también fabricación de otro tipo de combustibles. En la Segunda Guerra Mundial se ha visto realmente su influencia, pues que en el mundo el único que tenía una transnacional de ese tamaño era Estados Unidos, ¿no? Alemania no se había eh, provisto de una empresa así y por lo tanto Estados Unidos fue hegemónica en el campo, sobre todo de las dos guerras. Y no se olviden ustedes que Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial estuvo en dos frentes, en el frente europeo y en el frente asiático. De todas maneras, esta empresa es la que les proporciona los recursos necesarios químicos para todo lo que es el armamento tradicional. Claro, de la Segunda Guerra Mundial después va a terminar con la explosión, sobre todo de la bomba atómica que por primera vez se ha de usar en Japón. Un poco es también el problema de eh, la venganza que tenía Estados Unidos porque Japón le hundió muchos barcos en el Pacífico y además destruyó completamente todo. Su audio, ingeniero, se ha cortado.
Ingeniero, no le escuchamos nada.
Hola, hola. Inge, ya se escucha. Ya está bien, entonces. ¿Están viendo la pantalla? Sí, ingeniero. Ya, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a continuar. El PERT, como decíamos, es una técnica que ha sido posterior al CPM, pero esto depende mucho de cómo ha nacido cada una de ellas. El CPM nació dentro de una transnacional que es la DuPont Company, que es una de las empresas más grandes transnacional de productos químicos. En cambio, el PERT fue creado sobre todo por el ejército naval de los Estados Unidos, porque ellos que estaban buscando realmente su programa Polaris, que es el de el submarino Polaris que querían ellos colocar en el océano a fin de que como submarino es muy débil en el sentido de que solo está cuando está navegando bajo mar, está más seguro. Pero cuando tiene que cargar el combustible, tiene que salir a un puerto para poder realmente eh, cargar el petróleo. Y es el momento en que su debilidad se ve y Alemania sabía eso. Y lo único que esperaba es que los submarinos norteamericanos emerjan y los hundían. Entonces, por eso quería tener un programa de submarino Polaris, que era el submarino ya de energía nuclear. Para decir la energía nuclear que cargan sobre todo estos aparatos, ya no es necesario hacer una reposición de energía porque esta puede durar años, pues que la energía nuclear tiene esa ventaja. Y por eso que están pensando hacer un submarino que por primera vez iba a existir un submarino movido a energía nuclear. Bien, entonces la diferencia con aquella que era alta experiencia de eh, crear eh, sobre todo productos químicos como los de la DuPont, lo único que han hecho es simplemente crear la técnica CPM, sus ingenieros. En cambio, los ingenieros de la naval norteamericana no tenían experiencia. Es decir, por primera vez iba a existir un aparato que se mueva bajo energía nuclear. Entonces, inventaron la posibilidad de hacer una técnica que corresponda a la probabilidad. Porque el problema de entre estas dos técnicas está cómo tú evalúas o le determinas la duración de las actividades. Con la experiencia que tiene el CPM, sobre todo de técnicas de experiencia, entonces es fácil estimar lo más acertadamente posible la duración de una actividad. Es decir, es determinístico no porque alguien ha determinado, sino porque es posible realmente a través de cálculos y además de nosotros en ingeniería civil, por los cómputos métricos, sabemos la cantidad de cosas que se requieren y como tenemos precios unitarios para cada una de ellas, entonces también tenemos en qué tiempo se puede hacer un metro o se puede excavar un metro cúbico de tierra, dependiendo del tipo de suelo que tengas. O también hay una experiencia de cuántos ladrillos puedes colocar por hora. Y por otro lado, también cuánto puedes tardar en construir la armadura de hormigón armado para una columna de determinada cuantía de hormigón. Y también qué cantidad de madera necesitas para los encofrados y una serie de cosas. Todo eso se puede estimar y de acuerdo a eso, la estimación de una actividad es pues factible. En cambio, cuando no conoces eso, tienes que acudir a la probabilidad. Entonces, la planificación que tiene niveles, que es uno la planificación estratégica, que es la situacional, que hemos señalado que se hace en la parte, sobre todo empresarial o institucional, de la parte de decisiones, se pasa a la parte táctica, que es
la planificación táctica es hecha por la especialización ya de una organización. Y luego la planificación operacional es aquella que después de que la táctica ha logrado tener realmente los conocimientos suficientes como para proporcionar los recursos y todo aquello, entonces ya la operacional es la del proyecto propiamente. Entonces, la diferencia entre las dos está en la estimación de la duración. La técnica basada en lo predecible, que es la del CPM, ha dado realmente un buen apoyo para aquellos proyectos que tienen ya tradición. Pero aquellos problemas que son de carácter desconocido se van a desarrollar la técnica PERT. ¿Por qué? ¿Cómo se hace la estimación de las actividades? No es que la probabilidad va a acertar, sino lo que se hace es la probabilidad de que aparezca, sobre todo en una situación de una actividad cualquiera, que el ambiente sea favorable. Entonces se llama una estimación optimista. Quiere decir que estamos pensando de que todo lo que va a sufrir la actividad en un determinado momento es una actividad que va a estar en situación favorable. La normal es la del CPM, ¿no? Es la infrecuente, la similar al pensamiento determinista. Y la tercera es la pesimista, que es cuando la situación es desfavorable. Va a decir que la situación del medio en el que se desarrolla la actividad se presenta en condiciones no muy favorables a la actividad. Pero aún así, la actividad quiere realizarse. Es decir, tampoco podemos decir que, por ejemplo, si ha ocurrido un terremoto, que sigamos haciendo. Ya no es posible, ¿no? Porque es totalmente desfavorable. Pero si llueve, entonces es posible. O si estoy en una actividad de transporte, yo tengo en en el trayecto que tiene que recorrer para transportar situaciones favorables cuando el, sobre todo la fluidez del tráfico es óptima. Y frecuente sería cuando normalmente uno tiene una velocidad determinada de transporte. Y muy favorable sería cuando realmente el tráfico está totalmente abierto. Entonces, todas esas condiciones de cómo se desarrolla la actividad va a determinar sobre todo en la situación favorable o desfavorable o frecuente de su medio en que se desarrolla. La estimación de la duración de la actividad, entonces, por el método de PERT ya no es simplemente que, como nosotros hacemos, como bajo cómputos métricos o alguna cosa, sino que primero se hace una evaluación de la duración frecuente, que es la DN que está en esta expresión, y la DO, que es la optimista, es decir, en condiciones totalmente favorables. Y la pesimista cuando las condiciones son pésimas para realizarse, pero se tiene que realizar. Entonces, usan este semipromedio. La duración de la actividad va a ser una vez la duración óptima, 4 veces la duración normal y una vez más la duración pesimista, no pesimista. Y entonces ese semipromedio que sacamos así es la duración que la va a llevar al grafo para que podamos hacer lo mismo que se hace en el CPM, el diagrama de Gantt, la red, la programación de presupuesto, la programación de las actividades, la distribución del presupuesto, la de los recursos humanos, etcétera, ¿no? Entonces, la técnica probabilística vamos a realmente utilizar para casos un poco especiales. Y la del CPM vamos a usar permanentemente, es proyecto conocido. En cambio, la otra es una técnica que es necesario trabajar. Hay algunas cosas que realmente tenemos que considerar en las situaciones. Por ejemplo, en el caso de nuestro país es bien grave, ¿no? Porque nosotros tenemos en cualquier momento interrupción en las carreteras, en las calles de las ciudades. ¿Por qué? Porque el problema político es impredecible.
Uno no sabe si realmente van a salir a bloquear o si van a bloquear totalmente o van a destrozar las cosas. Eso es lo que le ha causado un malestar muy grande a este actual gobierno porque ha sido eliminada, Bolivia ha sido eliminada de la carretera que van a construir transoceánica entre Brasil y Chile. Van a participar en esa carretera bioceánica Argentina y Paraguay. De todas maneras, Chile va a estar porque es el destino y el origen es Brasil. Podrían haber pasado por Bolivia porque al final van a tener que ir hacia el sur del Brasil y recién hacer el recorrido por la transoceánica por Paraguay, Argentina y llegar al Pacífico por Chile. Pero prefieren. Y cuando les han preguntado los periodistas bolivianos a los responsables de esa carretera bioceánica, le dijeron, ¿por qué no está Bolivia? Porque hubiera salido mucho más óptimo el que pase la carretera bioceánica por Bolivia, por Santa Cruz, Tarija y además pasando por Potosí, llegaría más fácil al océano. Ellos dijeron muy claramente, ustedes saben muy bien que nosotros con una carretera que va a tener tanto costo, no podemos tener interrupciones. Y lo que está pasando en Bolivia es que cualquier momento se paralizan las carreteras, las autopistas y todo eso. Y entonces, ¿qué garantía tenemos de que en Bolivia van a respetar? Porque no somos el gobierno ni una institución, sino son movimientos sociales que no responden a nada. Y por lo tanto no vamos a arriesgar. Por eso que este problema de carácter social que vive Bolivia es el que perjudica en la planificación de proyectos aquí mismo en Bolivia. Por eso hemos aprendido, y eso han aprendido las empresas constructoras, a que en determinadas épocas va a haber realmente dificultades sociales. Siempre a principios de año hay una huelga y hay un detenimiento, sobre todo por el problema del magisterio. Los profesores nunca están contentos con el salario que ganan y desde luego que eso es natural pensar de que están haciéndolo en su favor, pero con cierto grado, digamos, de verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque gana muy poco y nunca ha podido el gobierno nivelar los salarios de los profesores. La causa es que Bolivia tiene cierto grado de pobreza que el Tesoro Nacional no recibe tanto dinero y segundo, que la carrera de profesorado, del magisterio, es obligatoria como también la carrera militar. Ustedes saben bien que por qué se pelean por entrar a las instituciones tanto policiales y también militares del colegio militar, del colegio de aviación o a la escuela naval, la gente, ¿por qué tienen que estar haciendo colas, amaneciéndose para que les acepten? Porque una vez que están en la institución estudiando en esos centros de capacitación militar, cuando egresan en el primer grado, subtenientes, y les entregan pues un sable que es el símbolo de su graduación. Desde ese momento el Estado está obligado a darle trabajo y es lo que hacen. Va a decir que una vez que uno ha terminado sus estudios en esos institutos, tienes trabajo para toda la vida. Lo mismo ocurre con las normales, con los profesores. Ustedes saben bien que los profesores del magisterio, tanto rural como urbano, tienen que pasar a las normales y cuando tienen título de la normal, el Estado está obligado a darles trabajo en las escuelas públicas, desde luego, y también en las escuelas rurales. Y no pueden negarse porque es un derecho que
ya han adquirido hace muchísimo tiempo. Pero ¿de dónde va a sacar dinero Bolivia? Si cada vez tiene menos. Y entonces hoy día hay un montón de profesores esperando que el Estado les proporcione el trabajo correspondiente en las escuelas. Pese a que, digamos, en varios gobiernos ha habido siempre una planificación acerca de la creación de escuelas o colegios. El anterior gobierno ha hecho bastante también en eso, pero nunca terminan porque la cantidad de maestros que en las normales han salido es demasiado grande. Y como es tan grande, entonces el salario que tienen es exiguo. Es quizá una de las profesiones que menos salarios reciben por mes. Y eso hace de que realmente todos los años, antes de empezar las clases, ellos hacen una lucha por mejorar su salario. En ese mismo trámite están ahora las enfermeras. Ustedes saben bien que ha habido con este asunto del COVID, eh, las enfermeras que no solo las forma la universidad, sino también hay institutos que... Y también para poder tienen una salud realmente, una institución de salud casi universal. Por lo tanto, ya no es necesario que las familias tengan enfermeras propias. Antes de la pandemia, las familias en Europa siempre han llevado enfermeras de América Latina porque, primero, que sus expectativas son bastante bajas y por lo tanto podían darles trabajo. Y por eso han migrado la mayor parte de las enfermeras a España, a Suecia, a Italia. ¿Por qué? Porque ahí hay trabajo y además como son mantenidas por las propias familias, entonces el salario completo mandan a sus casas, a sus familias aquí en Bolivia. Las remesas son una parte muy importante en ese sentido. Y bueno, pues todas esas cosas son las que la debilidad del Estado hace que realmente tengamos ese tipo de cosas. Bueno, eso estamos tratando realmente de superar. Y yo creo que todos los gobiernos, no solo porque, bueno, los buenos o los malos, sino que realmente es un problema bastante difícil por la cantidad de gente que tiene que eh, mantenerse. Y los militares también, ¿no? Ustedes saben bien que en vista de su poder armado que tienen, los militares consiguen lo que quieren. En este momento es la única profesión que tienen para su jubilación su salario entero. El resto de los trabajadores, tanto profesionales de cualquier profesión y empleados, están percibiendo pensiones exiguas, ni siquiera llega a la cuarta parte de su salario original. Es decir, si tú de alguna manera has llegado a tener un salario bastante modesto, digamos, en tus actividades, por decir 5.000 bolivianos, en este momento la pensión que le están dando es de 1.500 bolivianos. Entonces, todo esto hace que realmente eh, la pelea, realmente la subsistencia es bastante difícil como situación en Bolivia. Por eso también hay problemas de todo tipo. Bueno, vamos a continuar. Bien, entonces, este problema
de la duración es la que hace diferencia entre una u otra técnica y la que parece ser que realmente más acertada es la técnica del PER para estimar duración. En muchas actividades cuando se hacen proyectos con CPM, muchas actividades se adopta el cálculo de la duración ya no por cómputos métricos, sino en base al problema del medio en que se desarrolla la actividad, que sea medio pesimista, medio normal o medio pesimista. El optimista, ojalá que fuera así, sería cuando Bolivia deje de tener pues intervenciones sociales en la actividad. Constantemente estamos con ese problema y muchas veces estamos trabajando hacia riesgo. Quizá una de las cosas más importantes de esto es porque en la ingeniería hay pues un principio que es el principio del riesgo. Ese principio es el que señala que siempre va a haber un problema de riesgo en las cosas. ¿Por qué? Porque está cambiando las cosas, ¿no? El riesgo de que llueva es permanente. Y fíjense, debía haber empezado a llover ya a principios de mes de septiembre, porque ya estábamos acostumbrados que septiembre es el mes del inicio de la primavera. ¿Y por qué es del inicio de la primavera? Porque es el momento en que la naturaleza ya cierra un ciclo con el invierno. ¿Para qué? Para que la naturaleza vuelva a reverdecer y vuelva a dar realmente frutos y todo aquello que sea natural. En la parte sobre todo del hemisferio sur. ¿Por qué? Porque en el hemisferio norte la primavera no es pues en la misma que es en el mes de noviembre. Para ellos en noviembre se está cerrando el verano. Ya han pasado hace tiempo. Y el invierno es en diciembre, para nosotros es en la mitad de año, ¿no? Nosotros tenemos el invierno en junio, julio y agosto. Y recién viene la primavera. Y después de la primavera va a venir el verano. Entonces, en Estados Unidos es al revés. Por eso que también todas las costumbres que tenemos de carácter, sobre todo cultural, de, sobre todo por Navidad, de cosas, como finalmente nosotros tenemos esas épocas, bueno, si son de carácter religioso, tienen que ver mucho con el nacimiento de Dios, del Hijo de Dios, pero no siempre es así, porque hay mucha gente que no cree en esas cosas o tiene otro tipo de religión. Están sujetas sobre todo al tiempo, a la temperatura, a la temperatura en invierno siempre es baja y en verano siempre es alta. Y además la naturaleza es tan inteligente en eso que para dar frutos y realmente tener mucha más fortaleza, siempre la hacen en la estación más apropiada que es en verano y además una parte que está en otoño. Porque en otoño vuelven nuevamente a los árboles sobre todo pierden sus hojas y bueno, los animales también tienen, por ejemplo, hay osos u otros tipos de animales que invernan. Los osos polares, por ejemplo, descansan y duermen, ¿no? Durante el invierno. Y por eso tienen que alimentarse muy bien en verano porque tienen que crear grasa en su cuerpo para que la grasa les va a permitir sobrevivir sin comer en invierno. ¿Por qué? Porque como está en invierno el terreno, las plantas están eh, su- adentro del hielo, entonces están secándose. Entonces, como no hay hierba, no hay nada, entonces los osos no pueden comer, entonces duermen. Y para esto hacen ese tipo de cosas. La naturaleza es demasiado inteligente para eso. El único ser que no obedece a esas cosas es el ser humano,
Pero aún así, ustedes saben bien que si nosotros para invierno estamos con ropa muy liviana como se vive en Santa Cruz, por ejemplo, nos morimos porque nos daría pues resfríos permanentes, estaríamos con pulmón dañado y una serie de cosas. Y también pues en la época de verano, para nosotros es muy duro ir a las temperaturas muy altas, ¿no? Y además la altura y una serie de cosas son pues efectos que tenemos de la naturaleza. Entonces, nosotros tenemos que vivir un poco por la naturaleza. Y estas cosas de pesimismo normal y frecuente tienen que ver con el ritmo de la naturaleza más que por la cultura religiosa que tenemos. Entonces, la técnica del PERT es de carácter probabilístico. ¿Por qué? Porque una vez que está esta función trabajando, se puede trabajar realmente la función probabilística de que podemos estudiar el cumplimiento e incumplimiento de los tiempos, porque esto nos da pie a que podemos hacer ese teoría. En realidad la técnica del PERT, además, con la técnica del PERT nosotros podemos realmente eh, mirar realmente qué pasa con las cosas. Entonces, eh, el PERT, los que han diseñado esta técnica, han dicho que la función de probabilidad más apropiada para sobre todo para el proyecto de carácter planificativo probabilístico es la curva de la campana de Gauss. La campana de Gauss es una curva normal, se llama así, pero porque en realidad tiene una forma de campana. Además, muchos la conocen como la campana de Gauss. Ustedes en probabilidad de estadística han debido ver eso. Y la campana de Gauss tiene un área unitaria. Si el área es unitaria, entonces se puede saber realmente con certeza ciertas cosas y también la, la debilidad. ¿Qué, ¿Qué tenemos? Como es unitaria, entonces de la mitad hacia uno es la parte de la certeza y de la mitad hacia el cero es parte del riesgo. Entonces se puede estudiar eh, cuál es el riesgo que tenemos de cumplir un proyecto determinado. Si en la probabilidad no estamos encima del 60%, alta probabilidad de cumplimiento. Si estamos entre el 50% y el 60%, es la probabilidad de una posible cumplimiento. Pero si la probabilidad es menor a 0,5, entonces empezamos a tener problemas. Y ahí ya sabemos que tenemos que hacer algo para mejorar. De manera que el cumplimiento de los plazos y de las otras cosas de la planificación, es posible estatuarla con la curva de Gauss que hay que saberla trabajar. Esa vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a aprender a usar la campana de Gauss sobre todo para prever cuál es la probabilidad y cuál es la probabilidad de éxito y cuál es la probabilidad del riesgo. Por eso que sirve para planificar el riesgo. El PERT es el único, el CPM no se puede. El CPM es directamente o cumplimos porque estamos hablando de las frecuencias y si estamos fuera de las frecuencias, pues tenemos que más eh, incumplir ciertas cosas y someternos un poco a las multas que normalmente se establecen en los contratos. En todos los contratos siempre se establece eh, demoras y que alguien tiene que responder sobre esas demoras, porque el tiempo es oro. Y por lo tanto, si uno se retrasa, el responsable de que haya tenido demoras va a tener más que pagar el costo correspondiente porque está fijado por contrato contractual, va a decir jurídico, las demoras por día, ¿no?
Es así como muchos proyectos que se han contratado en Bolivia para que pueda realmente garantizarse su cumplimiento en cuanto a plazo y además en cuanto a costo. Ha habido muchas empresas que han tenido que quebrar porque ante el incumplimiento de aquello, no por causa realmente de voluntad de uno, sino porque con uno se le da la gana, sino porque no se ha planificado bien el riesgo. Y ese es el problema. Nosotros teníamos un profesor de, que era el que nos daba la materia de maderas y también nos daba la materia de metálicas, el senador Machicao. Muy buen profesor. Él tenía su empresa que trabajaba sobre todo en los ríos. Vale decir, era una persona que conocía bastante el problema de cómo realmente reparar las bóvedas, porque hay momentos en los que la bóveda no responde o hay riesgos, y entonces normalmente se ingresa para proteger, ¿no? la bóveda. Y entonces él contrató logró contratar un proyecto que era trabajar sobre todo la reparación de la bóveda del río La Paz. El río La Paz es un río que empieza en la zona este y pasa por en la parte del Parque Líbano y baja hacia San Pedro. De San Pedro pasa hacia la parte de la Plaza del Estudiante y luego ingresa inclusive por un costado de la universidad y sale hacia el río Choquiapo. Y esa estaba realmente bastante malograda ya la bóveda. Entonces él contrató y bueno, pues empezó a trabajar y lamentablemente fue un año lleno de lluvias. Va a decir, como nunca llovió es decir, caía más lluvia de la que normalmente ocurría, porque justo es un máximo que da en los estudios probabilísticos y estadísticos la cantidad de lluvia que iba a caer ese año. Él no tomó en cuenta. Entonces tuvo que suspender el trabajo mucho tiempo porque no quería arriesgar la vida de sus trabajadores, porque entran bajo la bóveda y ahí desvían un poco las aguas para luego ir, sobre todo, mejorando las paredes de la bóveda y sobre todo la bóveda misma, ¿no? Entonces, como no quería arriesgar, entonces tardó mucho, ese año llovió demasiado y bueno, pues llegó un momento en que no había hecho ni siquiera la mitad del trabajo. Y bueno, como tenía un contrato, le cayeron nomás con las sanciones y él tuvo que vender su empresa para cubrir esos costos. Y de esa manera perdió la empresa. Se dedicó exclusivamente a enseñar. Pero esos son ejemplos de lo que ocurre con la naturaleza y no tanto con las actividades de los movimientos sociales. Ahora, con los movimientos sociales es grave, ¿no? Porque realmente aquí 4 personas pueden bloquear las calles y no pasa nada. Siempre la gente está mirando sus intereses y no los intereses del resto de la gente. Eso es falta de civilización ya del país. La indisciplina en La Paz, en Bolivia en general, no en La Paz nada más, es así. Ahí simplemente es un grupo de gente que se le ocurre bloquear las cosas, destrozar las carreteras, tumbar los árboles para no dejar pasar vehículos y nada, no les pasa nada, ¿no? La justicia aquí es media rara, ¿no? Son llenas de influencias políticas, llenas de influencias económicas y bueno, pues así nomás no podemos funcionar con cierto grado de racionalidad. Mientras no mejoremos este aspecto jurídico en Bolivia, Bolivia va a seguir siendo
atrasada. Va a seguir siendo indisciplinada y nada, no solo indisciplinada, sino no civilizada, como nos han catalogado para la carretera bioceánica. Porque ahí no importa si la universidad es buena o no, si hay una buena cantidad de gente buena, sino lo que cuenta es lo que ocurre. Y bueno, pues estamos con ese santo tan feo que tenemos en Bolivia. A ver, vamos a tratar de aprender. Ustedes van a acordarse un poco. Yo les voy a pedir que, como ustedes ya han debido llevar la materia de probabilidad de estadística, para que yo no pueda perder tiempo de darles la teoría de aquello, sino la aplicación. Vamos a jugar con aquello para calcular los riesgos de cumplimiento e incumplimiento, que eso es muy importante para alguien que se va a dedicar a planificar proyectos y para las instituciones, ¿no? Para que no tengan ese... Ahora, yo les digo que el mundo es muy pequeño. Cada vez que una empresa, cualquiera que sea extranjera en Bolivia, y que como es nueva o no las conocemos, justo nosotros tenemos que pagar la falta realmente de vinculación internacional. Resulta que si Bolivia, alguna empresa boliviana, saca un proyecto en un país como Brasil o Argentina, sin hablar de otro lado como es en Centroamérica, todo aquello, inmediatamente a esos países, sobre todo el Brasil y la Argentina, eh, a su embajada, por eso tienen realmente también representación diplomática en La Paz, o en Santa Cruz, o en Cochabamba, les encargan verificar si la empresa que está presentándose boliviana tiene responsabilidades de cumplimiento o no. Y resulta que cuando ellos empiezan a auscultar en las instituciones, sobre todo públicas, donde está registrado, porque hay legado del proyecto, ¿qué ha pasado? Que cuántas veces han tenido que aprobar, digamos, eh, plazos mayores, costos mucho más altos, el grado de corrupción es muy feo, todo aquello. Entonces, con toda esa información, mandan allá y no le dan a dar el trabajo a la empresa boliviana, por muy buen proyecto que haya presentado. ¿Por qué? Porque muchos piensan que como en Bolivia ya los conocen, en el extranjero no, entonces no va a pasar nada. No, ellos pasan la información. En cambio, cuando vienen del extranjero, nosotros no tenemos ni siquiera la forma de conseguir esa información para ver si cumplen o no cumplen. Además, no quieren hacerla, ¿no? Porque todo está amarrado con la corrupción. Han obtenido la adjudicación de una carretera o de una represa o cualquier cosa pagando. Entonces, nadie investiga. Y resulta que después de que ha pasado el plazo, no se ha hecho ni la mitad. Y en muchos casos se van así. Así nos han dejado con el mutún los hindúes. Y la verdad es de que no, en Bolivia no funciona eso. La parte jurídica es el desastre más grande que tiene Bolivia, es la desgracia más grande. Algún momento habrá pues siempre un gobierno y una nación más exigente, porque también de eso depende, de la sociedad. Si es en Bolivia realmente la sociedad es poco exigente. Y ese es el problema. Y ahí estamos. Así que vamos a quedar aquí, por favor, jóvenes, ya directamente. En la siguiente clase vamos a ver la curva de Gauss, ¿ya? Ok. Muchas gracias por la asistencia y nos vemos el miércoles. Hasta luego, Inge. Hasta luego, joven. Que les vaya bien.